cambio climático es una farsa. Te voy a decir por qué. Tan solo el 0,04% de la atmósfera es dióxido de carbono. Esto es un dato claro que desmonta todos los discursos ideológicos, como dice el CONICET, de los activistas, ambientalistas y los pro Agenda 2030. Ese es uno de los argumentos que suelen esgrimar y utilizar los negacionistas y conspiracionistas de la ciencia sobre el cambio climático, el famoso 0,04% del dióxido de carbono. Este es un argumento como la mayoría de los argumentos de los negacionistas climáticos que primero hoy vamos a desmontar y a desglosar y vamos a desmentir básicamente. Porque lo que buscan los negacionistas es precisamente generar confusión y disuadir a la opinión pública y a las personas que no son expertas precisamente en el tema y que leen en su diario vivir las noticias, precisamente ven las declaraciones de estas personas y muchas de ellas posiblemente se las cree, como en muchas otras ocasiones sobre otro tipo de afirmaciones, ¿no? Pues bien, esta afirmación, digamos, está correcta y falsa al mismo tiempo, porque el argumento, el dato como tal en sí es correcto. El 0,04% de la atmósfera tan solo es CO2, pero el hecho de que esa proporción sea tan ínfima no implica que no haya cambio climático. No tiene nada que ver, es decir, la conclusión a la que llegan es errónea, pero tratan de confundir precisamente. Y es que de hecho más del 99% de la atmósfera está compuesta por gases que no son de efecto invernadero, es decir, el argón, el oxígeno o el nitrógeno. El nitrógeno representa más del 70% de la atmósfera y apenas es reactivo y apenas contribuye al efecto invernadero en la Tierra precisamente. Y ahora, antes de continuar, también me gustaría hacer una precisión, porque muchas veces que se escucha hablar de los gases de efecto invernadero, que son por ejemplo el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitroso, el ozono, hay muchísimos gases de efecto invernadero que estamos emitiendo a la atmósfera. Pero ¿qué pasa? Estos gases de efecto invernadero no son malos, o sea, el dióxido de carbono como tal no es malo. Es que siempre escuchamos, por ejemplo, términos como la descarbonización, escuchamos términos como la huella de carbono, ¿no? Y en ese sentido, tal vez dentro del subconsciente colectivo se empieza a pensar que el dióxido de carbono, por ende, es negativo, ¿sí? Y yo ahí les diré, todo está en la proporción, el veneno está en la proporción. Es decir, para matar a una persona adulta se necesitan 0,1 gramos de cianuro. Es decir, el 0,0001% del peso corporal de una persona adulta. Es decir, ahí está precisamente el reflejo total de que todo está en la proporción. Una proporción muy pequeña puede matar a una persona adulta, 0,1 gramos de cianuro. Ahí está. Y si continuamos con esa lógica de que básicamente cosas pequeñas o proporciones muy pequeñas en un total, en un conjunto de cosas, no son capaces y no tienen una incidencia, pues en ese sentido la bomba atómica no podría ser cierta, porque la energía de una bomba atómica proviene precisamente de la división de los átomos, de lo que une a los átomos, es decir, algo ínfimo, algo que ni siquiera vemos. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, algo tan pequeño puede liberar la energía tal para matar a 200.000 personas. Y es precisamente lo mismo que sucede con el cambio climático. A pesar de que los gases de efecto invernadero se encuentren en una proporción muy pequeña en la atmósfera, esto no quiere decir que no tengan una incidencia en el planeta. Y de hecho, el dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero que más se encuentra. Luego tenemos otros como el metano, que se encuentra aún menos, pero lo que pasa es que el metano, y lo que no te cuentan es que el metano es 80 veces más pesado que el dióxido de carbono. Por ende, un poquito de metano y un poquito de carbono pueden hacer la diferencia. Y ahora viene la explicación sobre lo que les comentaba antes. El dióxido de carbono no es negativo para la salud planetaria, básicamente. Ahí hay dióxido de carbono. Las plantas en ese proceso, en esa acción que acabo de hacer, que es inhalar, acabo de inhalar dióxido de carbono precisamente, que luego llega a mis pulmones y luego vuelve a salir básicamente, y el oxígeno se queda, el carbono sale, el oxígeno se queda y la sangre lo transporta a todos los órganos y partes de mi cuerpo y que luego llega a través de los capilares. Eso es el dióxido de carbono, es decir, si no hubiera atmósfera y si no hubieran esos gases de efecto invernadero, básicamente la temperatura de la Tierra sería de menos 17 grados Celsius. La vida en la Tierra no sería posible, es decir, los gases de efecto
invernadero son necesarios dentro de algo que se llama el ciclo del carbono, es decir, siempre ha estado el mismo carbono repartido en diversos lugares básicamente. A veces hay explosiones, por ejemplo, de volcanes naturales, no obviamente un volcán explota naturalmente, y este volcán pues emite dióxido de carbono. Este dióxido de carbono llega a la atmósfera y sin embargo la cuestión está en que hay sumideros naturales. Hay sumideros naturales como bosques, océanos, todo tipo de ecosistemas, animales y seres vivos que se encargan de retirar ese dióxido de carbono de la atmósfera precisamente. Y así se repite el ciclo del carbono básicamente. Nosotros lo que estamos haciendo es extraer de registros fósiles, de los combustibles fósiles, el carbono y el metano y ponerlo en la atmósfera en forma de emisiones básicamente. Aquí está la cuestión, que hay límites que se conocen como límites planetarios. Y de nuevo insisto, el hecho de que el dióxido de carbono y el metano se encuentran en una proporción muy pequeña en la atmósfera no implica que no tengan incidencia. De hecho, el metano es responsable del 0,5% del aumento de la temperatura en grados Celsius y por el contrario el dióxido de carbono del 0,8%. Así que no coman cuento y más bien investiguen, lean e infórmense con medios de comunicación veraces y verídicos como Econius. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.